Ok, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a leer del 14 hasta el 19. Una nueva oportunidad, Oportunidad. ¿verdad? Ese Amén. es el tema de ahora, y es que nuestro Dios es el Dios de segundas y terceras oportunidades. ¿Por qué? Porque su misericordia es nueva cada mañana. Así es que vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 19. Amén. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. Y por nosotros y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, vamos a comentar tu palabra. Te suplicamos que tu Santo Espíritu tome control de lo que vamos a hacer, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y queremos aprender, Padre, queremos conocer qué lugar tenemos en ti, Señor, y cómo nosotros podemos proyectarnos hacia el futuro sabiendo que tú estás de nuestro lado. Debemos tener una vida todavía en temor, o es que las puertas se abren, Señor, para tus hijos. Gracias, Padre. Háblanos al corazón. Enséñanos, Dios, que en tu misericordia somos más que vencedores. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, amados hermanos, mire, realmente es con este tiempo que hemos pasado más de un año casi en pandemia, y ahora que ya se están abriendo prácticamente todos los países, el comercio, todos los lugares, y los trabajos comienzan a volver a abrir, comienzan a presentarse oportunidades. Es un tiempo como para que uno pueda pensar, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido y cómo hemos reaccionado en este tiempo de pandemia? ¿Cómo nos fue en este tiempo de pandemia y por qué nos fue así? ¿Estábamos preparados para una situación tan difícil o no? La verdad es que nadie estaba para algo tan extremo, pero ¿cómo pudimos haber estado que no nos afectara de esa manera? ¿Por qué? Porque pudimos haber estado de mejor manera. Entonces, este tiempo es un buen tiempo para evaluarnos, para pensar cómo hicimos las cosas antes, qué oportunidades aprovechamos y o qué oportunidades no aprovechamos, cómo es que estábamos sin ningún centavo ahorrado, o es que sí teníamos ahorrado, cómo es que habíamos aprovechado el tiempo y logramos tener varias cosas, varios conocimientos, aprendizajes, o es que realmente no aprovechamos el tiempo. Entonces, ahora que todo se vuelve a abrir, es de pensarlo de nuevo, ¿verdad? Es de hacer un balance de las cosas y saber cómo nos proyectamos nosotros
hacia el futuro. Y este tema, amados hermanos, una nueva oportunidad, es lo que se está dando ahora. Independientemente de cómo haya tenido todo su pasado, toda su vida, cómo usted haya ordenado sus cosas o los haya tenido así de desordenada, realmente este tiempo es un tiempo para replantearse el paso siguiente que vamos a dar. Y a la hora de dar un paso es necesario evaluar, ¿verdad? ¿Cómo estoy? ¿Qué tan preparado estoy? ¿Y qué es lo que hice en el pasado que me torció todo mi futuro o que hizo que yo tenga ahora este presente, y cómo yo puedo corregir las cosas pensando en un futuro mejor? Ahora, Amén. ¿por qué una nueva oportunidad? Porque, amados hermanos, queremos revisar la palabra de Dios, y vamos a estar en esta porción de la palabra revisando, porque ahí dice, amados, y a mí me encanta este texto. Dice el versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, la base de una nueva oportunidad delante de Dios no es que yo soy capaz, sino que Cristo pagó el precio, Amén. satisfizo los requerimientos de Dios, porque teníamos un Dios airado. Antes de conocer al Señor, no es tanto que nosotros fuésemos enemigos de Dios, sino que Dios era nuestro enemigo. No es tanto lo que usted pensara de Dios, sino que lo que Dios pensaba de nosotros. La Biblia dice que Dios, en el libro de los Salmos, dice que Dios está enojado con el impío todos los días, ¿verdad? No es cierto que Dios ama así al impío y quiere bendecir al impío. No, Dios está enojado con el impío, dice el Salmo, todos los días. Pero cuando venimos a Cristo, cuando conocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, ese sacrificio en la cruz del Calvario hizo que nosotros tuviésemos una posición diferente en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Primero, Cristo pagó nuestros pecados y entonces nos salvó y nos ha justificado con su sangre, con su sacrificio. La justicia de Cristo fue puesta en nosotros y ahora nosotros tenemos una posición diferente delante de Dios. Entonces, comenzando desde allí, ya Dios ya no es un Dios airado con nosotros, sino que Cristo vino y nos puso en paz con Dios. Al estar en paz con Dios, nosotros podemos estar seguros que Dios está de nuestro lado y que nosotros podemos mirar hacia el futuro, no pensando que Dios está contra nosotros, sino que está con nosotros. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, amado, la base de una nueva vida no es tanto que si yo emocional o técnico o académicamente yo estoy preparado, sino que la base principal de una nueva vida es que mi posición frente a Dios ha cambiado. Yo soy ahora una nueva criatura y la base de mi relación con Dios es la muerte de Cristo, que con ella él cubrió todo, Él borró todas mis faltas, y ahora yo ya no soy enemigo de Dios, sino que ahora soy hijo de Dios, y entonces no hay Amén. nada en contra. Así es, y la importancia de la muerte de Cristo es la reconciliación para con los hombres. En que nosotros nos encontremos reconciliados con Dios nos da una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva forma de planificar nuestra vida en Cristo, que es una forma ya que descansamos en Él y por tanto vamos vamos recibiendo toda la benevolencia, todas las bendiciones en Cristo, porque nosotros ya morimos a nuestra carne, como dice el versículo, luego todos murieron, morimos en nuestra carne y empezamos a vivir conforme a la palabra de Dios, que es conforme al Espíritu. Pero ¿cómo voy a vivir en el Espíritu?
conociendo la palabra de Dios. Eso es muy importante. Entonces, fíjense, amados hermanos, que es importante porque dice, como dijo mi esposa, Cristo murió por todos, es como que todos hubiésemos muerto. Entonces, Amén. amados hermanos, comenzamos nosotros con pie derecho delante de Dios. Y fíjense que eso nos permite tomar a Dios en cuenta en todas las cosas que vamos a hacer. Por ejemplo, el versículo 15 dice de esta manera, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, amados hermanos, antes nosotros no podíamos pensar en vivir para Dios, pero ahora que estamos en Cristo, ahora que la muerte de Cristo se ha contado a favor nuestro, nosotros podemos pensar y planificar en vivir para Dios y pensar en Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, si yo ya estoy en paz con Dios, si yo ya estoy en paz con Dios, entonces puedo planificar mi vida sabiendo que Dios está de mi lado. Amén. Así es como luego que nosotros nos hemos reconciliado con el Señor, lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro Salvador, y damos ese paso de fe, ese paso de obediencia que es el bautismo, decimos, muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida, porque nosotros estamos muriendo a nuestra carne, a nuestros deseos de la carne, a nuestra vida pasada, y estamos vistiéndonos con ese nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Amén. Y entonces, amados hermanos, nosotros desde esa perspectiva, y que recuerde que este es un tiempo de Familias en Victoria, pero ¿por qué estamos hablando de esto en Familias en Victoria? Porque probablemente usted sea el jefe de su hogar y quizás las cosas no las hizo como debió haberla hecho. Ahora es tiempo, amados hermanos, que usted las comience a hacer tomado de la mano del Señor. Fíjense que nosotros podemos vivir para Dios a partir de que estamos en paz con Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya en paz yo puedo caminar con Dios. Si nosotros no estamos en paz con alguien y de repente nos toca ser caminando con alguien, es seguro que va a haber una discusión o va a haber mucho silencio, ¿verdad? Por eso es que muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador, hemos pedido la bendición de Dios y quizás esta no ha llegado como nosotros le hemos querido, porque nosotros estábamos en choque para con Dios y Dios estaba molesto con nosotros, porque si bien es cierto, Dios es un Dios amoroso, pero Dios en este momento es un Dios airado y ama a aquellos que han confiado en Cristo, pero amados hermanos, está esperando el momento, y esto yo sé que a mucha gente no le cuadra, porque se han hecho en su mente que Dios es un Dios buenecito, aunque es bueno, pero que nos va a perdonar todo y que usted puede actuar como usted quiera y Él no va a hacer nada. Dios no es así, Dios es un juez justo, Dios es un Dios amoroso y tanto fue su amor que mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, los que hemos aprovechado esa oportunidad, esa gracia que Dios nos ha ofrecido, ahora estamos en paz con Dios y entonces nosotros podemos hacer lo que dice Salmo 37:5. Mire por favor qué precioso es el Salmo. Cuando usted ya está en paz con Dios, puede hacer perfectamente esto. Amén. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, nos dice. Correcto. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Él. Ya Cristo mora en nuestro corazón. Tenemos la dirección del Espíritu Santo, la palabra de Dios en nuestro guía. Entonces podemos nosotros emprender cualquier cosa que sea honesta, que sea correcta, porque por supuesto tampoco vamos a pensar que vamos a tener una buena relación con Dios si nuestro deseo es pecar o mantener una relación pecaminosa. Usted no puede pensar que Dios está contento con nosotros si usted vive en pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Porque Dios aborrece al pecador. Y que no le den cuenta, amados hermanos. De repente, yo recuerdo que muchos predicadores de antaño decían, bueno, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es así. La Biblia enseña claramente que Dios está enojado con el pecador, como se lo dije hace un rato, cuando
todos los días. Y cuando el pecador rechaza la oferta de Cristo, entonces solo espera la ira. Mire, la única promesa que es eterna para el impío y que le va a acompañar todo el tiempo es su destino en el infierno. Amén. Si desaprovecha la oferta de Cristo y estar en paz con Dios. Y como leímos hace un momento en el proverbio que dice que el impío está hecho para el día malo. Entonces, amados hermanos, si usted ya le entregó su corazón al Señor, ya es tiempo, amados hermanos, que se sacuda toda duda, todo temor, toda desidia y comience a pensar en positivo, porque Dios está con usted. Y cuando digo positivo, no es que positivo con el universo tengo que pensar positivo, no. Usted vaya a Dios y agradezca a Dios, y Dios va a hacer que, aunque hay cosas que van a resultar difíciles, pero en su momento se van a abrir puertas que van a parecer cerradas, pero cuando usted dé el primer paso, la puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y fíjense, como dice la Escritura, que si Dios nos bendijo cuando estábamos lejos de Él, mucho más ahora que estamos cerca de Él y hemos tenido a Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos va a bendecir inclusive con todas las cosas. Entonces, tiempo para proyectarnos, ¿verdad? Amén. Y también en esa proyección no debemos de olvidar la oración. Y en la oración siempre debe de haber un momento de espera, un momento en que nosotros vamos a esperar qué nos dice el Señor, un momento de silencio, como nos lo dice el Salmo 37:7, que nos dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, dice, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Algunas veces los hijos de Dios ven como tú dices, al hombre impío que prospera, y ¿por qué a mí no? Dice el Señor que no nos alteremos con motivo, dice, de él que prospera en su camino haciendo cosas malas. Así Nosotros es. tenemos que esperar en Dios y guardar un momento de silencio para que Dios nos diga en su palabra, cuando leemos su palabra, Él nos revele cuál es su voluntad y que posiblemente hay algo que debemos cambiar, no estamos conduciéndonos de la manera que a Él le parece, o posiblemente estamos pidiendo algo que no va a ser para nuestro beneficio, sino al contrario, nos va a causar algún daño o nos va a hacer pasar muy malos momentos. Así es que debemos de esperar en Dios, porque Él hará, nos dice. Amén. Y entonces, amados hermanos, usted tiene que encomendar ahora que usted está en paz con Dios, porque si no está en paz con Dios, y solo podemos estar en paz con Dios a través de Jesucristo, su primer paso, mi querido hermano, es entregarle su corazón al Señor. De allí para allá, usted encomienda, es decir, usted viene y le presenta al Señor sus planes y usted confía en Él y Él va a hacer. Entonces, una vez presentados sus planes, guarde silencio. No se altere porque alguien que anda haciendo el mal prospera. La Biblia dice que con tus ojos verás la caída de los impíos. Amén. Porque Dios, amados hermanos, Dios nos ha tomado a nosotros como hijos. Mire, yo como padre, yo no puedo pensar en que me voy a olvidar si alguno de mis hijos está en problemas. Y si yo siendo malo puedo pensar eso, pues Dios, que es bueno, tampoco nos va a olvidar y no nos ha salvado para dejarnos tirados. Entonces, amados hermanos, podemos nosotros planificar en Dios y tenga por seguro que Dios va a intervenir. Va a intervenir, por supuesto, como le dije hace un rato, tenemos que hacer a un lado nuestra vida pecaminosa. Si usted continúa en esas relaciones incorrectas, pues es tiempo de dejarlo. Actividades incorrectas, es tiempo de dejarlo si usted quiere la bendición del Señor, porque como les digo, todo comienza a abrirse y hay oportunidades, amados. Hay oportunidades, 1000 oportunidades, y las va a aprovechar el que esté listo, pero van a ser puestas delante de aquel que agrada a Dios. Porque como leímos en el proverbio, ¿verdad? La suerte se toma en el regazo, como dice, ay, ojalá que me vaya bien.
pero la verdad, la decisión es de Dios. De Dios, amén. Y recuerden que este es un caminar, es una nueva manera de vivir, son nuevos hábitos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces el cambio es paulatino. Si usted puede hacerlo de la noche a la mañana y puede cambiar de una sola vez, pues gloria a Dios. Pero tenemos que confiar en Él y esperar en Él y ir muriendo día a día. Cuando me refiero a morir, es morir a la carne, morir a los malos hábitos, morir a nuestras viejas costumbres y comenzar y tener un propósito de una nueva vida en Cristo, porque en Cristo hay nuevas oportunidades. Amén. Y fíjense, como ya dijimos que todo ha sido pagado, ¿verdad? En el sentido de nuestros pecados han sido pagados delante delante de Dios. Entonces nosotros podemos, y para eso vamos a ir a 2 de Corintios, siempre el capítulo 5, versículo 16, dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante, oiga esto y ponga mucha atención, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, lo que está diciendo Pablo, que lo que pasó, todo lo que hicimos antes ya no es tomado en cuenta, porque como Cristo murió por todos, es como que si todos hubiésemos muerto. En otras palabras, es como que si nosotros hubiésemos pagado el precio, oiga bien, hubiésemos pagado el precio de lo que se debíamos, pero quien lo pagó fue Cristo, por supuesto. Entonces, al nosotros tener eso, ya olvídese de lo que quedó atrás. Amados hermanos, olvídese de todo lo que quedó atrás, los problemas, las equivocaciones que nosotros tuvimos. Si ya nos entregamos al Señor, todo eso fue pagado en la cruz del Calvario. Ahora, hay un detalle, ¿verdad? Si usted tiene deudas, hay que pagarlas. O sea, deudas en esta tierra. Si usted ofendió, hay que pedir perdón. Y si usted está resentido con alguien, usted tiene que perdonar. Ay, ¿por qué, pastor? Porque Dios desea que así lo hagamos, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos pensar actuar de una manera diferente a la que la que Jesucristo, nuestro Señor, actuó. ¿Cómo dijo él cuando estaba en la cruz del Calvario y todos se burlaban de él? Él les dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, dice. Entonces, él en su misericordia pidió que no se les tomara en cuenta, pero realmente sus pecados son perdonados cuando usted toma una decisión por Cristo y lo recibe en su corazón. A partir de allí, mi querido hermano, usted puede comenzar a pensar diferente, porque sus pecados delante de Dios ya no van a ser tomados en cuenta. Sí, cuando existe un verdadero arrepentimiento, pastor, la palabra de Dios también nos dice que todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice. Correcto. Entonces, todas son hechas nuevas, pero para eso necesitamos una reconciliación y un verdadero arrepentimiento en Cristo. Y fíjense que Pablo dice en la segunda parte de este versículo 17, dice, se lo voy a leer todo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque cuando conocimos a Cristo, estábamos nosotros en la carne, conocimos a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, Él nos dio de su vida, y al darnos de su vida, nos permite ver las cosas totalmente diferentes. Entonces, nosotros ya no estamos para pensar, para sufrir por nuestro pasado, sino que estamos para proyectarnos hacia un futuro más brillante, un mejor futuro, porque estamos tomados de la mano del Señor. Y el versículo que el hermano Luis estaba correcto es el que está en el versículo 17. Dice: de modo, oiga esto, en razón a lo anterior, dice: de modo que si alguno, ¿quién es ese alguno? Usted y yo, si acaso ya recibió a Cristo. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. O sea, ya totalmente diferente, porque antes éramos parte de la creación, pero que iba a condenación. Ahora que estamos en Cristo, oiga bien, somos una criatura diferente que ya no va a condenación, sino que va a salvación. Entonces dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oiga esto: las cosas viejas pasaron,
He He aquí, aquí. todas son hechas nuevas. ¿Y Amén. qué tan nuevas y qué tan diferente soy delante del Señor? Para esto, amados hermanos, nos va a ayudar lo que dice el Salmo 103:12. Es importante y ponga mucha atención porque Dios nos está enseñando esto para que nosotros le tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque a veces sufrimos por nuestro pasado pecaminoso porque creemos que Dios no nos puede perdonar o que Dios nos va a achacar lo que un día hicimos, pero mire cómo Dios ve nuestro pecado. Amén. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora yo le pregunto, ¿podrá unirse el Oriente con el Occidente? Es imposible. Entonces es imposible que ese pecado, que esas acusaciones, que esos hechos pasados vuelvan a nosotros delante de Dios porque fueron pagados por Cristo. Amén. Entonces allí nosotros tenemos que meditar mucho porque ya no tenemos que volver a lo mismo. Y en eso se basa, amados hermanos, el tener aquí en la tierra una mejor vida, porque si yo he sido nuevo en Cristo, entonces tengo la base para proyectarme diferente. Yo puedo pensar en las cosas que yo hacía mal y ahora tengo a Dios de mi parte y entonces puedo pedirle a Él que me ayude, que me fortalezca, que me dé sabiduría, que me dé dirección. Puedo pedirle al Espíritu Santo que a través de su palabra ilumine mi entender, que me dé sabiduría, que me dé inteligencia y yo puedo hacer las cosas mejor. Puedo dejar hábitos, ¿verdad? Hábitos que Así me es. hacían pedazos la vida, porque lo que nosotros ahora somos ha sido la suma de nuestros malos hábitos en el pasado. Entonces ahora con Cristo podemos comenzar. Y podemos ir al Padre pidiéndole, porque la palabra de Dios dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe en qué condición llegamos a sus pies. El Señor sabe cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras compulsiones, cuáles son nuestros malos hábitos, qué es lo que nosotros tenemos que dejar atrás. Y como dice, así Él se complace con nosotros, se compadece de nosotros para ayudarnos conforme nosotros le pongamos nuestras necesidades en oración para que Él nos vaya poco a poco limpiando, como dice la palabra de Dios, limpiándonos de toda maldad. Amén, amados. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. No, mire, ser cristiano no es solo ir a la iglesia. Ser cristiano es ser hijo de Dios y tener todas las promesas de Dios en nuestra vida. Claro, yo quisiera decir, yo recibo al Señor y amanezco ya sin ningún deseo de pecar. No, por eso es que nos dice que que Dios se compadece Se de nosotros compadece de porque nosotros. Él sabe cómo somos. Él sabe que venimos de la tierra. Él sabe que todavía estamos en esta humanidad que es débil y que es lo que nos estorba para tener esa nueva vida y victoriosa vida en Cristo. Amén. Entonces, Pero por la, eso, pero, perdón, solo un segundo. Por eso es que tenemos nosotros que ir a la presencia del Señor y motivar nuestra nueva vida con la lectura bíblica, con la oración, congregándome y juntándome con aquellos que desean hacer la voluntad de Dios para que mi vida se vaya aclarando y se vaya materializando las promesas de Dios en nosotros. amén. Y como nos da una nueva oportunidad en Cristo, tenemos nueva oportunidad de reconciliarlo, porque dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, para nosotros por volver a tener, como decimos y como estamos llevando a nuestro discipulado, una nueva vida en Cristo. Cuando Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, nos da una nueva oportunidad para un nuevo comienzo y seguir adelante. Amén. ¿Y quién dice todo eso, pastor? Porque yo nunca, la verdad es que nunca he podido salir adelante y por más que me he esforzado, yo no he podido. El versículo 18 nos dice así, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, todo esto que estamos hablando, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no fuera posible siquiera imaginarlo, porque estaríamos nosotros en nuestros pecados y la paga del pecado es muerte. No podríamos nosotros pensar en la ayuda del Señor, no podríamos nosotros siquiera pensar que un día vamos a estar en el cielo y que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que ya partieron. No podríamos nosotros pensar todo eso, pero ahora con Cristo no solamente podemos pensar en el cielo y todas las bondades en el cielo, sino que podemos pensar en la tierra, en el tiempo en el que estamos y todas las bondades que Dios ha prometido para nosotros en esta tierra. Fíjense que el rey David dice que él hubiese desmayado si no supiera que verá la misericordia de Dios en la tierra, en esta tierra de los vivientes. Entonces, la vida es tan difícil que sin las promesas del Señor, solo espera una expectativa tremenda de problemas, de juicios, de dificultades, sálvese quien pueda. Todos andan viendo cómo sacan provecho. De repente usted recibe llamadas y muchas llamadas lo que quieren es quitarle lo mucho o lo poco que usted tiene. Y si usted se descuida, le roban aún lo que usted pensaba que estaba seguro, que estaba en el banco. Entonces, amados hermanos, es un mundo de sálvese quien pueda. Pero nosotros no necesitamos que otra persona o salvarnos a nosotros mismos, sino que Cristo nos salvó y podemos mantenernos en paz, caminando seguros aquí en la tierra con Cristo. Pero eso también nos ayuda a tener, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo y entonces eso nos permite analizar todas las cosas que pasan, nos permite poder ver el problema, poder ver más adelante, poder ver las situaciones que puedan estarse fraguando en nuestra contra y tener a Dios de nuestro lado que nos va a ayudar a salir adelante. Y por eso, amados hermanos, es una nueva oportunidad. No le tenga miedo a lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque su mayor problema ya ha sido resuelto. ¿Cuál era? Mire, a veces sin darse cuenta, usted no conocía su mayor problema. Su mayor problema es que usted estaba sin Dios. Pero ahora su mayor ventaja es que usted está con Dios. Y entonces usted puede, amados hermanos, ver hacia adelante, ver hacia el frente, verlo con gozo y poder ver a su familia y saber que Dios va a estar con usted y va a estar con su familia, con sus hijos y saber que la vida es hermosa y con Amén. Cristo es mejor. Así es, y principalmente que muchos están anhelando que sus seres estuviesen con vida. Y si el Señor nos ha dado la oportunidad de seguir adelante y de haber podido sobrevivir, podemos decir, a esta pandemia, a pesar de que todo lo que las cosas que nos han pasado, pero aquí estamos todavía con vida para poderle decir, heme aquí, Señor. Y yo quiero leerles una cita bíblica porque yo te decía, mientras hay vida hay esperanza. Y el Señor dice en Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Una nueva oportunidad. Nosotros estamos vivos, estamos entre los vivos y hemos recibido al Señor y somos nueva criatura. El Señor nos da una nueva oportunidad para seguir adelante. Demos gracias que ya todo se está normalizando de una manera. Tenemos que cuidarnos, guardar siempre medidas higiénicas para poder seguir adelante. Pero el Señor nos tiene muchas bendiciones por delante. Solo quiere que muramos a todas, o en la carne, que muramos a todas aquellas cosas que nos van afectando nuestra vida y que tomemos sus promesas para salir adelante y tener una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Y recuerden, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Amén. Y fíjense que con todo y eso, amado, hay un detalle más. Hay un detalle más porque nosotros no solamente hemos sido rescatados, no solamente hemos sido puestos aparte, no solamente nuestros pecados han sido quitados, no solamente tenemos la oportunidad ahora de hacer mejor las cosas con la ayuda de
del Señor, sino que Dios nos ha puesto como embajadores. Pero Amén. vea lo que dice el versículo 19, porque dice, en el 18 vimos que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, pero mire lo que dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a usted y a mí, a nosotros, la palabra de la reconciliación. ¿Y cuál es Amén. esa palabra de reconciliación? Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos. Con Dios. Amén. Entonces, es tiempo, amados hermanos, es tiempo de una nueva oportunidad, porque es tiempo de reconciliación con Dios. Y entonces aprovechemos ese tiempo hermoso de reconciliación, aprovechemos ese tiempo de bendición en el que estamos, en el tiempo de la gracia, y tomemos el acompañamiento de Dios, las promesas de Dios, y caminemos firmes, pero también testifiquemos a otros. Somos embajadores de Cristo, somos embajadores de Dios. Y dice que a través de nosotros es como que si Dios, imagínense el amor que Dios nos tiene, dice que dice que Dios, el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por Rogase. medio de nosotros. Se puede imaginar el creador de todas las cosas, el dueño de todas las cosas, el cual leímos ahora en el proverbio que aún todas las cosas ha hecho para sí, aún al impío para el día malo, todo es de Dios. Viene y en su amor nos llama, nos ruega que nos reconciliamos con Dios, y Él paga la reconciliación. Nosotros debíamos y Él paga a través de Jesucristo. Es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de bendición. Mi querido hermano, no lo deje pasar. No lo deje pasar. Usted va a enfrentar todo lo que viene, porque que viene un nuevo tiempo aquí. Aquí ya la pandemia está, primero Dios, amado, está quedando atrás. Todavía, como decía mi esposa, todavía tenemos que cuidarnos, pero ya viene un buen tiempo. Mire, Amén. yo estoy entusiasmadísimo. El domingo comenzamos de nuevo en templo y comenzamos con la congregación. Pastor, pero hay bastantes hermanos que no responden. Sí, pero en Cristo todas las cosas son nuevas. Hay una nueva oportunidad de servirle, hay una nueva oportunidad de hacer las cosas y hacerlas mejor. Y entonces, amados hermanos, lo que pasó atrás, lo que pasó, ya estuvo, ya pasó y ya fue pagado por Cristo en la cruz del Amén. Calvario. Lo que nos equivocamos, pues ya fue pagado. Ahora nosotros nos proyectamos a hacer las cosas mejor, a hacer las cosas en el agrado del Señor y con el apoyo de nuestro Señor Así es, Jesucristo. y hemos tenido un tiempo de que hemos estado en nuestras casas confinados, pero esto nos ha dado la oportunidad de meditar y de conocer y de autoanalizarnos en qué hemos fallado. Así es que aprovechemos este nuevo tiempo, esta nueva oportunidad en Cristo, y no hagamos la sangre de Cristo en vano, porque Cristo, no teniendo pecados, murió por nosotros. Amén. Ahora hay un detalle, y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Cristo ya murió por nosotros. Dios nos da una nueva oportunidad, perdonó todos nuestros pecados, Amén. y ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin. Pero si nosotros no cambiamos ciertos hábitos en nuestra vida, si nosotros no aprendemos a priorizar las cosas de una mejor manera, vamos a ir a dar al mismo hoyo. Tal vez ya no de condenación, pero nos vamos a meter en problemas económicos otra vez, nos vamos a poner en problemas de salud otra vez, nos vamos a enemistar con otras personas otra vez, vamos a meternos en los mismos líos de siempre, vamos a caer con malas amistades otra vez, con malas relaciones otra vez, si no cambiamos aquellas cosas que hemos hecho mal, si no las meditamos, si no pedimos el consejo de Dios, vamos a volver a estar en la misma circunstancia. Bendito sea Dios que nuestra salvación no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. Pero si nosotros, aunque tengamos a Dios de nuestro lado, si nosotros comenzamos a hacer lo malo, mi querido hermano, pues Dios tiene que corregirnos. Y en esa corrección puede Él hacer lo que considera necesario para volvernos al camino. Entonces tiene que cambiar.
tenemos que cambiar, tenemos que estar acordes a esa nueva vida. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que de repente dice, ay, todo me ha salido mal, no puedo. Y lo que hace es que se cambia de estado, se cambia de lugar, pero se lleva la misma fórmula mental en su mente, en su cabeza, ¿verdad? Entonces termina haciendo lo mismo y escarba el mismo hoyo, solo que en diferente lugar. Entonces es tiempo ya de buscar en Dios, de caminar en Dios, pero de obedecer su palabra y de clamar por la mente de Cristo para que Amén. nuestra vida de una vez por todas sea mejor. Y que podamos darle a nuestra familia no solo estar esperando el milagro de Dios, sino que saber que caminamos en la voluntad de Dios y que hemos cambiado las cosas que necesitamos cambiar para que nuestra vida esté llena de bendición y la prosperidad que Dios quiere darnos, porque somos sus hijos, venga de verdad, ¿verdad? Amén. Venga de verdad. Entonces, Dios es quien realmente nos va a ayudar a salir Así es, adelante. y no nos queda más que decirles que recuerde que tenemos una nueva oportunidad y como nos dice la palabra de Dios, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén, amén. Tiempo nuevo, una nueva oportunidad nueva de reconciliación, volver al concilio, volver a estar unidos al Señor. Y al estar unidos con el Señor, estamos unidos a su palabra. La relación correcta con Dios es una relación de amor y obediencia. Es una relación de aprender la palabra de Dios, a ser guiados por el Espíritu Santo, Amén. tomar las decisiones a través de los ojos de Dios, buscando siempre la voluntad del Señor. Y como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos van a venir, Os como dice la serán Escritura, añadidas. por Por añadidura. añadidura. Amén. Así es que, mi querido hermano, piénselo, porque estamos en una nueva oportunidad. Pero si usted no cambia de su corazoncito en Dios, va a caer en el mismo hoyo. Va a caer en el mismo problema, en las mismas relaciones, en la misma vida difícil. Porque tenemos que cambiar, tenemos que estar acordes a la promesa que Dios nos da. Nueva vida, nuevo tiempo, nueva oportunidad, siempre de la Nueva mano con criatura Dios. en Cristo. Amén, así dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva nueva criatura criatura es, y es. lo precioso es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una nueva oportunidad. Amén. Y por eso hoy es un buen tiempo para reconciliarse con Dios. Amén. Vamos a orar, pero queremos invitarle a que usted le entregue su corazoncito al Señor. Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle, pero necesitamos abrir nuestro corazón. Si usted nunca lo ha hecho, este es un buen momento para que le entregue su vida al Señor. Reciba a Amén. Cristo, hágalo de la siguiente manera. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte, Padre, este tiempo que nos ayudas a vivir, Señor. Una nueva oportunidad, Señor. Una nueva vida en ti, Señor. Podemos tener nuevos planes y podemos tener una nueva actitud.